positivos, bienvenidos a Voces a la Obra. Gracias por acompañarnos en este video podcast preparado especialmente para ustedes. Recuerden que Constructores Positivos es el primer y único clúster de la construcción del Ecuador. Nosotros como Voces a la Obra estamos en Spotify y también en YouTube. Recuerde que puede suscribirse a estos canales, pero también seguirnos en las otras redes sociales. Hoy tenemos un episodio muy especial. Vamos a hablar del rol de la mujer en el sector de la construcción y para eso tengo tres maravillosas invitadas. Le doy la bienvenida a Belén Proaño. Ella es directora de comunicación de Proaño y Proaño, promotora inmobiliaria. Hola Belencita, ¿cómo estás? Hola Pris, muchísimo gusto, súper feliz de estar aquí. También nos acompaña Mónica Soria, ella es gerente de responsabilidad corporativa de Cubiec. Mónica, qué gusto que nos acompañes. Priscila, feliz de estar en este espacio con ustedes. Y finalmente Estefanía Alarcón, ella es gerente general de Realty Negocios Inmobiliarios. Estefi, ¿cómo estás? Hola Pris, ¿qué tal? Y qué gusto, chicas, también compartir este espacio. Gracias por la invitación. Maravilloso panel que tenemos hoy aquí en Voces a la Obra. De hecho, Belén y Estefi también forman parte de Constructores Positivos, la nueva generación. Así que por ahí vamos a hablar también del trabajo que están haciendo las mujeres en la nueva generación de nuestro clúster. Recordemos que Constructores Positivos es el primer y único clúster del sector de la construcción en nuestro país. Arranquemos con el tema. Me encanta esto porque yo digo que mientras más hablemos del rol de la mujer en el sector de la construcción, mejores oportunidades vamos a tener. Empecemos, Belencita, en el tema de Proaño y Proaño. ¿Cómo has visto tú la participación de las mujeres en el sector constructor? Que como lo decía, históricamente siempre ha sido dominado por hombres. Siempre es como los hombres eligen las carreras de construcción, pero tú como mujer te atreviste a estar en Proaño y Proaño y seguro tienes mucha experiencia en eso. Sí, por supuesto. En Proaño, básicamente tú encuentras lo que la teoría te dice que está pasando en el resto de la industria, en el resto de las empresas. Y es que tú encuentras una brecha entre el acceso al trabajo de las mujeres, que son diferentes en el área administrativa y en la parte de la obra como tal. Entonces, en la parte administrativa ves que se van acortando esas brechas de acceso al trabajo. Entonces, tú sí encuentras cierta equidad y cierto equilibrio entre los trabajos de dirección de comunicación, en los de contabilidad, en todas las gerencias de este estilo. Pero en la obra sí hay una tendencia muy marcada a que sean muy bajos los empleos que están ocupando las mujeres. Ventajosamente nosotros sí tenemos mujeres líderes en áreas súper importantes, en las residencias de obra, por ejemplo. Tenemos a Araceli Martínez, quien dio justamente el discurso y contaba su testimonio de vida durante el evento de la firma del convenio que tuvo Constructores Positivos con el proyecto ANA, que es liderado por Lavinia Balbonesi. Y Araceli Martínez lidera un grupo, ella es ingeniera y lidera al resto de proveedores, de ingenieros, de arquitectos para llevar adelante las obras. Entonces, lo que se pretende y lo que se ve hacia adelante es que las decisiones que ya se venían tomando respecto de, oye, aquí hay un desequilibrio. No vemos muchas mujeres que ocupen este tipo de roles de ingenieras, de electricistas, de soldadoras, y los íbamos tomando de a poco. Lo que hace este tipo de convenios es fortalecer que eso se cumpla, que tenga primero una meta medible y un tiempo en el cual tienes que cumplir esto para que se formalice y se logre a equilibrar mucho más esta situación. Pero ¿se fue dando eso en el día a día de Proaño y Proaño o ustedes se pusieron como una meta de, a ver, vamos a cumplir con una cuota o un porcentaje de nuestros trabajadores tienen que ser mujeres o simplemente se dio? Sí, yo creo que más bien se dio porque uno sí se va dando cuenta cuando ya empiezas a crecer en número, ¿no es cierto? Y empiezas a contar y dices, ¿pero por qué? Entonces tú te vas dando cuenta y tratas de corregirlo sobre la marcha. Pero ya formalizando, por ejemplo, con un acuerdo con Proyecto ANA, tú ya te pones una meta específica. Entonces, en 10 años, ¿cuánto vamos a lograr establecer de trabajos que puedan incluir a muchas más mujeres que lo que el estereotipo te dice ahora?
Vamos a hablar justamente de este acuerdo que firmamos entre Constructores Positivos y el proyecto ANA, fundado por Lavinia Balbonesi. Importantísimo porque para nosotros como clúster es sumamente importante ir sumando estos acuerdos, y para eso vamos a hablar también con Moni. Pero antes, Moni, quiero preguntarte, porque tú como gerente de responsabilidad corporativa también te encargas de otros temas como recursos humanos, y seguramente tienes que frentear y hablar con tus trabajadores, que obviamente también son mujeres, pero por ahí se te puede complicar un poco porque eres mujer y estás liderando algo tan importante en el sector de la construcción. Mira, Pris, Cubiec es una industria metalmecánica. Tenemos 30 años ya operando, y en efecto estamos trabajando en un sector históricamente masculino, ¿no es cierto? En Cubiec sí hemos tenido la dicha de que en las áreas administrativas, en las áreas comerciales y en las gerencias ha habido presencia femenina. Pero en la área de producción, es decir, donde realmente se están haciendo estos productos de acero, venía siempre siendo masculino. Entonces el proceso de Cubiec inició hace algunos años. Hemos dado pasos chiquitos, primero en temas de formación. Nosotros, por ejemplo, somos una empresa aliada a los principios de empoderamiento de ONU Mujeres, las WEPs, y este fue un primer marco de referencia, ¿no es cierto? En estos procesos de sensibilización y de capacitación desde la alta dirección, es donde Cubiec empieza a decir, oye, ok, pero aquí hay un tema pendiente. Y por supuesto nosotros como industria no hemos querido establecer cuotas, pero sí nos hemos dicho que estamos trabajando en un mundo que es femenino y masculino, y que nuestra empresa también tiene que ser el reflejo de la sociedad. Y desde ahí iniciamos indicando, oye, vamos a empezar a incorporar mujeres en el proceso productivo. No existía una restricción tácita, pero existen estos famosos sesgos inconscientes que de alguna forma iban limitando. Entonces la compañía empezó a hacer un proceso de transformación bastante interesante, desde sensibilización y capacitación para todo el equipo humano, desde la parte de la producción también. Hubo un tema de empezar a mirar los protocolos y los procedimientos desde el reclutamiento, desde la selección, con un enfoque en género. Entonces empezamos a usar desde el lenguaje que sea inclusivo. Ya no reclutamos operadores de planta, sino incorporamos personas para la posición de producción, ¿no es cierto? Y estas cositas son mensajes muy chiquititos. Desde la imagen de invitación al proceso de selección ya no ponemos un hombre, sino ponemos hombres y mujeres. Empezamos a incorporar mujeres. Ahora la verdad es que somos muy orgullosos de decir que tenemos ya alrededor del 17% de toda nuestra nómina femenina, pero en la parte de producción, en operadoras, ya tenemos el 7% son mujeres. Entonces ha sido un proceso 7%. 7%. Ojo que todavía es bajito, Moni. Es bajito, pero comparado con las industrias del sector, las industrias de nuestro país y las industrias de la región que tienen 0% de participación femenina, estamos dando pasos altos. Nosotros somos 600 colaboradores a nivel nacional, entonces ahí el porcentaje también se vuelve desafiante. Pero lo que hemos encontrado es mujeres que vienen altamente formadas, es decir, existe en el mercado mujeres que se han graduado de bachilleres técnicas, mujeres que han estudiado tecnologías mecánicas o eléctricas, pero que no están trabajando en industrias justamente por sesgos inconscientes, porque ellas mencionaban que llegan a la guardianía a dejar su hoja de vida y automáticamente desde el señor guardia te dicen no, porque es un puesto de hombre, ¿no es cierto? Entonces, estos retos se han ido sorteando en estos años. Ahora cada vez tenemos más mujeres en la organización, el número sigue creciendo, y esto nos ha permitido a nosotros que estos desafíos que podrían existir se han ido sorteando, y entonces se empieza a normalizar ver mujeres en la organización. Y ya no es un reto ser una posición como la mía, un reto para vincularme, relacionarme o dar instrucciones o trabajar junto a otros hombres. Estefi, tú que estás dentro del sector de la construcción, ¿crees tú que las mujeres debemos tener, no sé, diferentes habilidades, diferente trato? ¿Crees tú que debe haber esa diferenciación o somos iguales, como decía Moni, de no tener esos términos como operadores, sino como personas? ¿Crees que hay una diferencia? Bueno, Pris, me parece curiosa tu pregunta, pero para esto les quiero contar algo que no sé si sabían. De profesión soy ingeniera civil. Entonces, esta profesión que tengo ya básicamente digamos que son más de 12 años, no sé, por ahí tal vez los números me fallen, pero realmente en la construcción voy 16 años. Entonces, los retos a los que me he presentado realmente son
un sinnúmero de retos. Seguro te puedo tienes decir alguna anécdota que ya nos vas a anécdotas contar. muchas que te puedo contar. Pero sí, es real lo que decía Moni, que hay muchos desafíos. Yo lo considero más como desafíos. Creo que iguales completamente lo somos. Inclusive tenemos, justo por este tema maternal, a veces una mayor capacidad de poder discernir y tomar decisiones que favorezcan a un grupo de personas y no unas decisiones que son individuales. Entonces, digamos que sí hay estos desafíos, pero que dando una oportunidad justo de trabajo en este mercado se pueden tener muchos beneficios. Ahora, dentro de las habilidades a las que yo me tuve que presentar siendo ingeniera civil dentro de una industria de hombres, sí es la comunicación, por ejemplo. La comunicación, entender que hay los diferentes aristas y roles, pero que les tienes que hablar tal cual, o sea, digamos que si hablas con el obrero, tal cual como si hablaras con el obrero. Si hablas con un proveedor, tal cual como poniéndote en los zapatos del proveedor. Si hablas con el dueño del proyecto, el promotor inmobiliario, tal cual poniéndote dentro de ese rol. Entonces la comunicación es una de ellas. Otro también, acá viene algo que tal vez resulte como impactante, pero mucho de este lado también que todos lo tenemos, ¿no? El lado femenino y el lado masculino, pero desde el lado femenino que nosotras somos como todas dulces, como simpáticas, carismáticas, pero ponernos también desde el otro lado dominante. Entonces sí es muchos desafíos, pero que yo te digo que más allá de todo, me parece que como mujeres sí tenemos una gran oportunidad dentro de esta industria, justo por las capacidades que las traemos innatas como ser humano, realmente. Yo sí les quiero preguntar, porque vamos a topar temas bastante profundos, pero ¿cómo es el trato? Porque seguro, Moni, tú tienes que decirles, o tú, Belencita, tienen que decirles como, no me llegue tarde, ¿por qué llego tarde? Hágame esto bien, o tú también, Steffi. Y ahí a veces las mujeres, y los digo por experiencia, a veces sí nos da miedito, cómo van a responder, o sea, ¿cómo es ese trato? Lo que decía Steffi, o sea, hay que tratarles de igual a igual, pero tal vez ellos no nos ven igual a igual. Hay un tema aquí de empoderamiento femenino, que nosotras tenemos que ser responsables también de esto. Yo sí creo que hay un tema sociocultural de cómo hemos sido criadas, en donde hombres y mujeres se nos han asignado roles que creemos que son los únicos que tenemos que ejercer y a los que nos tenemos que ajustar. Entonces se nos pide a nosotras un poco más de compostura, un poco más de equilibrio con nuestras emociones, se nos pide modular un poco más si es que en algún momento algo nos disgusta. A los hombres, socioculturalmente, se ha aceptado que pueden expresar ese tipo de emociones como la furia, como la ira, como el enojo, de forma más transparente, más clara, más explosiva. Yo no digo que ninguna de las dos cosas están bien. Lo que digo es que nosotras, al incorporarnos en estas industrias y en estos mundos profesionales, tenemos que también vivir un proceso de empoderamiento. Y asumir roles de liderazgo sí son desafiantes. Pero lo que yo tengo claro es que nosotros nos vinculamos con seres humanos. Y mientras estos seres humanos sean tratados con mucho respeto, con mucha cordialidad, con transparencia, con firmeza, no importa el género. Las personas, cuando necesitamos hablar con cordialidad, felicitándolo, es el mismo lenguaje hombres y mujeres. Y pasa lo mismo cuando hay que reprender. Mientras sea con cordialidad y con transparencia y firmeza, no importa el género, va a ser recibido de esta forma. Entonces nosotras tenemos que entender que existen ciertos patrones, ciertos sesgos que se nos han impuesto, pero que nosotras, primero concientizándolas, tenemos que empezar a abordarlos y empezar con nuestro carisma y nuestra firmeza poder enfrentarlos. Belencita, te digo Belencita con cariño porque ya nos hemos tratado mucho tiempo, y seguro el diminutivo también a veces lo vemos como una manera de reducir nuestro trabajo como mujeres, pero en verdad esto es de cariño. ¿Qué tipo de liderazgo femenino crees tú que se necesita para transformar el sector de la construcción? El tipo de liderazgo realmente, y basándome un poco en lo que decía Mónica, tiene que ver mucho con el empoderamiento de la mujer. Y me parece que a lo largo de estas últimas décadas ha ido trascendiendo que esto es un cambio necesario en nuestra cultura, que de principio nos enseñaron, y vuelvo a basarme en lo que decía Mónica, era para nosotros súper natural que nos digan las niñas, habla bajito, no corras, no hagas cosas muy peligrosas,
y uno también adopta como esas posturas y esas formas de ser. El liderazgo no necesariamente tiene que equipararse a los estilos de liderazgo de los hombres. Un liderazgo debe ser certero, fuerte, pero no llegar a ser en cierto nivel de competir para yo ubicarme en un lugar en vez de un hombre. Tiene que ser para yo llegar a ocupar mi lugar, para el que me he formado, para el que me he capacitado, para el que yo anhelo estar como meta, ¿sí? Entonces, el liderazgo realmente tiene muchas formas de ser. Sin embargo, para mí este no tiene que llegar a ser el del ámbito de sustituir al otro, sino el de establecerme efectivamente como líder. Los estilos, cualquier estilo. Y si tú tienes un estilo mucho más fuerte, muy equiparado con alguna figura, bueno, pues será porque esa mujer es así y porque lo siente desde su esencia de ser. Estefi, ¿qué aspectos crees tú como gerente general de Realty, qué aspectos crees tú que se deben incorporar en la cultura laboral, en el sector de la construcción para ir disminuyendo esta brecha? Moni nos decía, el 7% son operadoras y eso es un logro grandísimo porque apenas el 3,9% de las mujeres ecuatorianas estamos en el sector de la construcción. Y digo estamos porque tal vez yo no soy operadora, pero estoy dentro de una organización, de un clúster que abarca todo el sector de la construcción. ¿Pero qué nos falta? Bueno, yo creo que este tipo de convenios nos ayudan muchísimo a que las empresas concienticen en que los porcentajes de las mujeres dentro del sector de la construcción son mínimos, porque tal como nos decía Moni, puede resultar que muchas veces ni siquiera estamos conscientes, o sea, lo hemos traído tan, no sé cómo expresar, como tan normalizar que solo veas hombres realizando trabajos duros, que no dices, aquí puede existir también una plaza de trabajo para las mujeres, y no desde los roles de la limpieza o desde los roles de la alimentación, desde los roles de que sea asistente administrativa, sino desde los roles de trabajo operativo como la pintura, cerámica, etcétera, un sinnúmero de estas áreas que puede haber. Pero creo yo que lo más importante es la concientización. Creo yo que entender justo cuánto en tu organización, cuántos puestos de trabajo están siendo ocupados por las mujeres y sacar un porcentaje ya te puede dar tus tasas propias, inclusive más allá de las tasas de la construcción, como dice, de un porcentaje que lo podemos sacar a grosso modo. Pero si hoy lo queremos aportar desde el granito de arena de todas las personas que nos están viendo y escuchando, ¿qué tal si tú que nos oyes te empiezas a cuestionar cuántas personas y de estas que están trabajando dentro de tu organización, cuántas son mujeres? Y estas mujeres, un paso más allá también, ¿qué rol están ocupando? Porque sí, esto es muy importante entender, que inclusive yo desde mi empresa que trabajamos más en negocios inmobiliarios, más con constructores, con proveedores, con personas que no están ligados al sector de bienes raíces, poder darles esta arista de que vengan y vean que es una empresa en la que podemos también aportar a nuestra comunidad desde el sector de la construcción, hacer que el país crezca, yo creo que también es importante. Moni, ¿tiene que ser obligatorio cumplir una cuota para que las mujeres estén dentro de las empresas del sector de la construcción? ¿Crees tú? Ya tenemos esto en el ámbito electoral, por ejemplo, en el ámbito político, pero ¿crees tú que se debería generar una normativa que diga, ok, ustedes del tanto por ciento que contratan al año, tanto porcentaje tiene que ser mujeres? Creo que es súper controversial la pregunta y más lo que voy a responder, porque en el mundo el 51% de la población es femenina, pero desgraciadamente a las mujeres nos ha tocado vivir un proceso histórico diferente. Nosotras hemos ido alcanzando conquistas de derechos, ¿no es cierto? Que la verdad, yo cada vez que tengo estas conversaciones con hombres, les cuesta mucho entenderlo, porque para ellos lo normal ha sido tener derechos. Entonces cada vez que yo cuento como, oye, las mujeres entramos a este espacio, es como normal, pero no. ¿Por qué escándalo? ¿Por qué escándalo? Exacto, sí. ¿Dónde estaban antes? Es más, también escucho ahora, oye, ¿por qué seguir hablando de género si ya están en todo lado?
Pero el tema es que, claro, uno juzga por el círculo donde se desarrolla, ¿no es cierto? Y las cifras son dramáticas en el Ecuador. Las cifras son que 7 de cada 10 mujeres hemos vivido violencia, algún tipo de violencia. Yo siempre digo, cuando tengo un espacio para conversar o dar alguna capacitación, les digo, oigan, caballeros, les invito a que hoy que van a casa conversen con su esposa, con su hija, con su hermana y le pregunten si han vivido algún tipo de violencia. Y va a ser escandaloso porque todas tenemos una historia que contar de algún tipo de violencia, todas, sin excepción. Entonces, cada 7 de cada 10 somos agredidas de alguna forma. Cada 21 horas en este país, es una cifra que acaban de actualizarlo, a alguna mujer la matan por el hecho de ser mujer. Son cifras que incomodan, que no gustan que escuchar. Ya, si eso pasa en las calles, sería imposible pensar que no están pasando dentro de las empresas, porque las empresas somos de alguna forma un reflejo de la sociedad. Entonces, el desafío de ir incorporando mujeres en las organizaciones o entregando o acercando oportunidades es latente. Ahora, establecer cuotas, nuevamente, así como les decía, les genera ruido cuando yo les digo a los hombres que hemos llegado a alguna conquista social. Les genera ruido a la sociedad cuando se hablan de cuotas, lo ven mal, no, es un tema impositivo. He escuchado frases de hombres y mujeres que dicen, entonces les van a robar las oportunidades a las mujeres, les van a quitar a los hombres, les van a quitar espacio a los hombres, y no, la brecha es tan grande que a este ritmo tendrían que pasar 300 años para alcanzar igualdad, ni siquiera para dar la vuelta a la tortilla, para alcanzar igualdad. Entonces, ¿se deberían poner cuotas? Yo, personalmente, considero que no, que sí se debería hacer desde el sector privado. Primero, incluir a la estrategia del negocio diversidad de género. Hay varios estudios, varios casos de investigaciones en donde demuestran que cuando las empresas privadas trabajan con género, mejora la utilidad neta de las compañías. Sí. Es más, hay estudios que dicen que si trabajaras en género, los estados aumentaría el PIB un 6%. Entonces, aquí hay un tema interesante, porque cuando trabajas en género, estás hablando de dinero y estás hablando de un buen retorno económico para las compañías. Entonces, si no podemos establecer cuotas, porque puede ser todavía muy desafiante, muy ruidoso, sí podemos establecer dentro de las empresas privadas estrategias. Y siempre decimos, cuando hablamos de nuestra planificación estratégica, vamos a crecer un 5% en participación de mercado, vamos a aumentar un 10% en el margen de utilidad. Bueno, establezcamos una meta en género, establezcamos una meta que no es una cuota, que se la ve diferente, se la percibe diferente, y eso va a invitar a toda la sociedad dentro de la organización a trabajar por conseguirla. Y justamente quería abordar este tema que es tan apasionante y a la vez tan polémico como las acciones afirmativas, porque al final de cuentas las acciones afirmativas son como un empujón. Digamos, la sociedad se da cuenta de que el 51% de la población no está teniendo las mismas oportunidades de acceso o a cargos o a trabajo o a oportunidades. Entonces dice, bueno, vamos a establecer unas acciones afirmativas, por ejemplo, para que puedan representar políticamente, para que puedan, acceder a puestos en empresas privadas, etc. Son acciones que te ayudan, como decía, a empujar que esto se desarrolle de una forma más rápida. Obviamente también son temporales, así como los subsidios son temporales y tienen que verse de esa manera, pero que hablando, como tú decías, en el aspecto económico, te implica que vas a mejorar, que si tú incrementas el PIB, estás trabajando por algo que simplemente lo que ayuda es a seguir sosteniendo la economía de este país. Y quería mencionarte un círculo virtuoso, que todas estas acciones que hacemos no son por la foto, no son por la moda de decir, bueno, vamos a incluir a mujeres en el sector de la construcción porque estaban muy poquitas, entonces me da pena. No es tan superficial la situación, también hay un círculo virtuoso que se crea, ¿ya? Y estaba leyendo algunos, hay estudios que fácilmente se encuentran es un estudio del Banco Mundial que está publicado en el año 2021. Entonces, en general, dice que las mujeres son las que en proporción acceden mucho menos que los hombres a los créditos hipotecarios. ¿No es cierto? Estamos en este mundo de la construcción, entonces el crédito hipotecario es el que le permite a mi cliente comprar el producto para el que trabaja, los corredores de bienes raíces para los que trabajan los proveedores,
y para los que trabajamos los promotores inmobiliarios. Entonces, el porcentaje de la población que menos accede a un crédito hipotecario es del femenino, porque se enfrenta a muchas barreras económicas, incluso de estereotipos, accede menos por el mismo hecho de ser mujer, porque la institución financiera le dice, oye, eres mujer y eres cabeza de hogar, seguramente en algún punto no vas a tener la estabilidad que sí puede tener un hombre, y un hombre que además tiene pareja puede acceder mucho más fácil a ser titular de un crédito hipotecario, ¿no es cierto? Cosa diferente pasa en los créditos BIS y VIP, que son vivienda de interés público, vivienda de interés social, que tienen menor tasa de interés, donde, digamos, es una relación 60-40, 60% de mujeres que están accediendo a este tipo de créditos hipotecarios que tienen una tasa preferencial. Entonces, es por eso, entre paréntesis, es tan importante que ese programa de créditos BIS y VIP se mantengan a largo plazo, porque están favoreciendo un círculo virtuoso. ¿Cuál es el círculo virtuoso? Las empresas que son constructores positivos firman con Proyecto ANA un convenio para incrementar la participación de la mujer en el mercado laboral, ¿no es cierto? Estas mujeres empiezan a trabajar, empiezan a formalizar, empiezan a tener muchas más oportunidades, podrán luego acceder a un crédito BIS y VIP, seguramente. Podrán tener un hogar, son las que mejor pagan los créditos hipotecarios. Entre hombres y mujeres, estos estudios dicen quienes mejor comportamiento crediticio tienen son las mujeres, comprobado con estadísticas, y luego te dan más trabajo para que más mujeres accedan. Entonces, como tú ves, es una cuestión económica también. Yo le doy oportunidades a mujeres que tienen esa ambición en mayor proporción de acceder a un hogar estable, a un hogar propio, pagan mucho mejor sus cuotas y siguen generando más oportunidades a otras mujeres que seguirán circulando por este círculo virtuoso. Y ahí la gran frase de cuando una mujer se empodera y cuando una mujer crece, crece su familia, crece su entorno y por ende crece la sociedad. Tal cual. Y ojo que no es competencia, son estadísticas, son cifras, esto es comprobado. Por ahí los hombres también nos pueden seguir un poquito el ejemplo, que también aportan muchísimo, sobre todo al sector de la construcción. La Belecita me ha jalado a que hable ya de este convenio que se firmó entre constructores positivos y Proyecto ANA. Proyecto ANA está liderado, fundado por Lavinia Balbonesi, y es algo, yo digo, es algo histórico para constructores positivos y es algo histórico para el sector de la construcción, porque normalmente se incluye a otros sectores de la sociedad a este tipo de convenios, pero esta vez el sector de la construcción yo creo que está tomando protagonismo. Steffi, nosotros somos mujeres jóvenes, estamos ya dentro de este sector, pero yo creo que hemos avanzado. ¿Cómo ves tú la firma de este convenio en específico, que espero se vengan muchos más? Sí, bueno, ya Moni nos hablará un poco más de los números, que recuerdo que los tenías como más claros, pero para que tengamos una idea, por empresa el convenio lo que va a hacer es capacitar de 50 a 100 mujeres en un periodo de tiempo alrededor de un año. Entonces, si es que ya vemos y multiplicamos este factor por el número de empresas que se van asociando a este convenio, justo lo que podemos lograr es muchísimo impacto, y la capacitación va desde darles conocimiento en rubros súper puntuales para que estas mujeres puedan salir a generar trabajo, también para que puedan salir a emprender, buscar oportunidades. Entonces, sin duda es ampliatorio a todas las áreas del Ecuador en el sector económico. Pero también hay esta parte en la que las empresas también les van a generar otros empresas importantes de espacios de trabajo. Entonces, Moni, ¿tú recuerdas cuántas empresas se aliaron a este convenio? A ver, es interesantísimo porque este clúster de constructores positivos que tienen a varias empresas dentro del sector de la construcción, puntualmente en esta alianza con el Proyecto ANA se aliaron 30 compañías. Estas 30 compañías, aprovecho y les cuento un poco estas partes chicas de qué alcanza este convenio. Están proveedores, está toda la cadena del sector de la construcción. Entonces, por un lado, se han comprometido en capacitar en temas técnicos, en oficios primarios para la construcción, a más de 1.300 mujeres en 12 meses. Ese es el lapso que se está dando.
Y es bien desafiante porque... Y puede venir una segunda etapa, Moni. Además, Por supuesto, es que a mí me encanta porque, a ver, este proyecto podría alcanzar mucho impacto y de esto siempre va a depender de justamente este compromiso de que existan puertas adentro en cada compañía. Pero por lo pronto tenemos estas 1.300 mujeres a nivel nacional que queremos que se formen en temas desde instalación de cerámica y porcelanato, temas de grifería, temas sanitarios, estamos entrenando a soldadoras, vamos a pintar, etcétera, oficios propios de la construcción. ¿Para quiénes? Para mujeres que por el destino mismo no han accedido a oportunidades y que este aprendizaje les permita generar un oficio que puedan ser o contratadas, y ahí está la otra parte, promotores inmobiliarios. Las grandes constructoras han adquirido un compromiso que durante sus procesos constructivos al menos el 10% de todas las personas que participan en esa construcción sea femenino. Y suena poquito, es cierto, pero realmente es desafiante porque la participación en este momento es para varias constructoras nula. E incorporar ese 10% es desafiante. Es un compromiso de al menos 12 meses. Nosotros también, como parte de este convenio, las empresas vinculadas tienen que hacer reportes de avances. Entonces, también el Constructores Positivos se va a encargar de fomentar y empujar el alcance de los objetivos y también el ir reportando, que es lo que queremos. Y por supuesto, empezar con 1.300 mujeres, lo que va a ser, yo creo que cada mujer que empezamos a hablar de estos temas, abre la puerta a una más. Sí. Cada vez que tenemos estas discusiones y estas conversaciones y ponemos sobre la mesa estos temas, por último nuestra mente empieza a pensar en esto y empezamos a ver el mundo con otros ojos y empezamos a cuestionarnos. Nosotras debemos estar en toda la cadena. Es difícil, las cifras de la participación femenina en puestos de liderazgo es bajita. Pero todavía es más escandaloso que en los puestos operativos en estas industrias como la construcción es nula. Entonces el desafío es súper amplio y existe interés por parte de las mujeres. Ahí había otro mito, las mujeres no quieren participar en este tipo de actividades, ¿no? Esos son roles que no les gustan. Falso, cada vez que salimos con una convocatoria de cursos gratuitos, en minutos se llenan. Entonces, seguro vamos con tenemos varios desafíos como constructores positivos, también en el sector de la construcción, a todos los actores que abarcamos dentro del sector. Seguramente vamos a tener un segundo episodio porque nos han quedado muchos temas ya por hablar, pero quiero preguntarles ya para finalizar desde Belencita, que me cuenten cómo se ven en el futuro en el sector de la construcción, cuáles son los desafíos propios personales, porque además también forman parte de Constructores Positivos y tenemos mucho que hacer. Bueno, y solamente para complementar lo que comentaba Mónica, es casi triplicar lo que es actualmente la participación de la mujer en el sector de la construcción. Estamos empezando con una participación del 3.9% y queriendo que en los próximos 10 años se establezca en una participación del 10%. Entonces, claro, cuando decimos 10% es muy poquito, pero analizando la realidad, claro, estamos casi que triplicando lo que pasa actualmente. Y en el futuro, los desafíos que se vienen para las mujeres en el sector de la construcción es seguir apoyando a más mujeres, seguir permitiendo que con nuestras capacidades podamos motivar, capacitar y emplear a muchas más mujeres. Como les decía en la anterior intervención, es un tema de economía, que si esto te hace a una empresa mucho más competitiva y incrementa el PIB de tu país, entonces vamos a ponernos las pilas todos, porque esto no se trata de una competencia entre hombres y mujeres, se trata de hacer que la mayoría de la población tenga el acceso a las mismas oportunidades que la otra mitad de la población. Moni. Mira, yo pienso en un futuro en el sector de la construcción y lo que a mí me encantaría que suceda, por supuesto, sí es la incorporación de más mujeres en el sector en todos los niveles, pero lo que me encantaría es cada vez tener más adeptos masculinos en estas conversaciones. Entonces, me encantaría que todos los CEOs de estas grandes empresas, todos los ejecutivos de estas grandes empresas, todos los operadores, todos los señores albañiles, todos los caballeros, empiecen a hablar con la misma pasión que nosotras. Cuando hablamos de género, ellos empoderados, entendiendo justamente que son parte de la sociedad y que
los necesitamos de nuestro lado para alcanzar equidad, para estar en estos sectores, para que sus hijas tengan las oportunidades y para que la economía del país surja, que entendiendo que un mejor PIB garantiza una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos. Entonces, esto es un negocio importante. El sector de la construcción mueve una parte de la economía importantísima. Entonces, es responsabilidad de todos y todas. Steffi, ¿tú? ¿Cuál es tu meta personal que dices, a ver, yo de aquí en 10 años quiero verme así, quiero hacer esto? ¿Cuál es ese objetivo que tienes? Bueno, Pris, te comparto que mi meta personal sí es posicionarme como una mujer referente dentro de la industria de la construcción, pero no lo voy a hacer sola, estoy segura, porque esto lo hemos conversado mucho con Belencita en Constructores Positivos New Gen, y para que veas que nuestro plan es súper ambicioso, y va muy relacionada a la pregunta anterior, sí es un plan piloto lo que vamos a hacer, porque nosotros desde la nueva generación de constructores positivos lo que queremos es llevar esta oportunidad a un sinnúmero de lugares alrededor del país, pero también firmar después convenios con las empresas en que una vez que ellos les dan la capacitación técnica en áreas puntuales de la construcción, nosotros entramos con el tema de qué tal si aprendemos a vender, qué tal si aprendemos a emprender. Entonces ya no tiene la responsabilidad únicamente estas grandes empresas o el sector privado de realizar el contrato con estas personas, sino además nosotros lo que intentamos es que cada persona pueda empezar a generar su propia empresa, su propio emprendimiento, que pueda empezar a buscar plazas de trabajo, pero también como al estar como el representante de una empresa, también empieza a contratar a otras personas. Entonces, nuestro plan como New Gen es súper ambicioso. Sé que es un trabajo, como dijo Moni, que no solo no solo es de una persona, sino que suma a muchas personas, hombres, mujeres, nuevas generaciones, las generaciones que ya están generando trabajo. O sea, el plan es muy ambicioso. Hacia allá iba, porque no hemos revisado cómo están las cifras de la academia, cómo están esas jóvenes que no saben si estudiar o no una ingeniería, una arquitectura o alguna carrera que tenga que ver con el sector de la construcción. Estoy segura que vamos a tener un segundo episodio con ustedes porque ha sido muy enriquecedora esta charla. Gracias, chicas, por acompañarme hoy aquí en Voces a la Obra. Gracias por la invitación. Gracias, chicas, gracias. Gracias a todos ustedes que nos miran aquí en Voces a la Obra, este video podcast preparado para ustedes, este video podcast de Constructores Positivos. Estamos en Spotify y en YouTube, pero también estamos con nuestro contenido en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en donde usted necesite. Tenemos canal de WhatsApp también, allí informamos de todas las actividades que realizamos como Constructores Positivos, el primer y único clúster de la construcción en Ecuador. Nos encontramos en un próximo episodio.